Un cordial saludo a nuestra audiencia. Estamos en la Plaza de San Pedro y acaba de comenzar una nueva audiencia general. En este momento, en lengua española, se leerá un pasaje del Evangelio que ayudará a vertebrar la catequesis del Papa Francisco. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Hemos escuchado en lengua española un pasaje de Lucas en los que nos da una versión más sintética que Mateo del Padre Nuestro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos con las catequesis sobre la Santa Misa. Para comprender la belleza de la celebración eucarística, deseo comenzar con un aspecto muy sencillo. La misa es oración. Aún más, es la oración por excelencia, la más alta, la más sublime y al mismo tiempo la más concreta. En efecto, es el encuentro de amor con Dios a través de su palabra y el cuerpo y la sangre de Jesús. Es un encuentro con el Señor. Pero antes debemos responder a una pregunta. ¿Qué es realmente la oración? Ella es ante todo diálogo, relación personal con Dios. Y el hombre ha sido creado como un ser relacional con Dios. Una relación que encuentra su plena realización solamente en el encuentro con su Creador. El camino de la vida es ir al encuentro definitivo con el Señor. El libro del Génesis afirma que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, el cual es Padre e Hijo y Espíritu Santo, una relación perfecta de amor que es unidad. De esto podemos comprender que todos nosotros hemos sido creados para entrar en una relación perfecta de amor, en una continua donación y el recibirnos para poder encontrar la plenitud de nuestro ser. Cuando Moisés, de frente a la zarza ardiente, recibe la llamada de Dios, le pide cuál es su nombre. ¿Y qué responde Dios? Soy el que soy. Esta expresión, en su sentido original, expresa presencia y favor. Y en efecto, enseguida después Dios agrega: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así también Cristo, cuando llama a sus discípulos, los llama para que estén con Él. Por lo tanto, esta es la gracia más grande, poder experimentar que la misa, la Eucaristía, es el momento privilegiado para estar con Jesús y a través de Él, con Dios y con los hermanos. Rezar, como todo verdadero diálogo, es saber permanecer en silencio.
En el diálogo hay momentos de silencio. En silencio junto a Jesús. Cuando nosotros vamos a la misa, quizá llegamos 5 minutos antes y comenzamos a charlar con el que está a mi lado, el otro. Pero no es el momento de charlar. Es el momento del silencio para prepararnos al diálogo. El momento de recogerse en el corazón para prepararnos al encuentro con Jesús. El silencio es muy importante. Recordaos lo que he dicho la semana pasada. No vamos a un espectáculo. Vamos al encuentro con el Señor. Y el silencio nos prepara y nos acompaña. Permanecer en silencio junto a Jesús. Y del misterioso silencio de Dios surge su palabra que resuena en nuestro corazón. Jesús mismo nos enseña cómo realmente es posible estar con el Padre y nos lo demuestra con su oración. Los evangelios nos muestran a Jesús que se retira a lugares apartados para rezar. Los discípulos, viendo esta relación íntima con el Padre, sienten el deseo de poder participar y le preguntan: Señor, enséñanos a rezar. Hemos oído esto en la lectura del pasaje del Evangelio. Jesús responde que la primera cosa necesaria es saber decir Padre. Estemos atentos. Si yo no soy capaz de decir Padre a Dios, no soy capaz de rezar. Así de sencillo. Y así tenemos que aprender a decir Padre. Decir Padre, es decir, ponerse en su presencia con confianza filial. Pero para poder aprender es necesario reconocer humildemente que tenemos necesidad de ser instruidos y de decir con simplicidad: Señor, enséñame a rezar. Este es el primer punto. Ser humildes, reconocerse hijos, descansar en el Padre, fiarse de Él. Para entrar en el reino de los cielos es necesario hacerse pequeños como los niños, en el sentido que los niños saben confiarse, saben que alguien se preocupará por ellos, de lo que comerán, de lo que vestirán y hacia el resto. Esta es la primera actitud, confianza como el niño hacia los padres, saber que Dios se recuerda de ti y te cuida de todos. La segunda predisposición, que también es propia de los niños, dejarse sorprender. El niño siempre hace miles de preguntas porque desea descubrir el mundo y se maravilla incluso de las pequeñas cosas porque todo es nuevo para él. Para entrar en el reino de los cielos se necesita dejarse maravillar. En nuestra relación con el Señor, en la oración, pregunto, ¿nos dejamos asombrar? ¿O pensamos que la oración es hablar a Dios como hacen los papagayos? No, es confiar, fiarse, abrir el corazón, dejarse maravillar. Nos dejamos sorprender por Dios. Siempre es el Dios de las sorpresas, porque el encuentro con el Señor es un encuentro vivo.
No es un encuentro de museo, es un encuentro vivo. Y nosotros vamos a la misa, no a un museo. Vamos a un encuentro vivo con el Señor. En el Evangelio se habla de un cierto Nicodemo, un hombre anciano, una autoridad en Israel, que va a ver a Jesús para conocerlo. Y el Señor le habla de la necesidad de renacer desde lo alto. ¿Pero qué significa esto? ¿Se puede volver a nacer? ¿Volver a tener el gusto, la alegría, la maravilla de la vida? ¿Es posible? Y aún de frente a muchas tragedias, esta es una pregunta fundamental de nuestra fe. Y esto es el deseo de cada verdadero creyente, el deseo de renacer, la alegría de recomenzar. Nosotros tenemos este deseo, cada uno de nosotros. ¿O estas ganas de renacer para encontrar al Señor? ¿Tenéis este deseo vosotros? En efecto, se puede perderlo fácilmente porque a causa de tanta actividad, de tantos proyectos, de poner en práctica, al final nos queda poco tiempo y perdemos de vista lo que es fundamental. Nuestra vida del corazón, nuestra vida espiritual, nuestra vida que es encuentro con el Señor en la oración. De verdad, el Señor nos sorprende mostrándonos que Él nos ama aún en nuestras debilidades. Jesucristo es la víctima de expiación por todos nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Este don, fuente de verdadera consolación, pero el Señor nos perdona siempre. Y esto consuela, es una verdadera consolación. Es un don que nos ha sido dado a través de la Eucaristía, aquel banquete nupcial en el cual el esposo encuentra nuestra fragilidad. Puedo decir que cuando recibo la comunión en la misa, el Señor encuentra mi fragilidad. Sí, podemos decirlo, porque esto es verdad. El Señor encuentra nuestra fragilidad para llevarnos a nuestra primera llamada, la de ser imagen y semejanza de Dios. Esto es el ambiente de la Eucaristía. Esto es la oración. Muchas gracias. Y aquí llega el momento en que gozamos todos los de lengua española, porque se presentan, se saludan y después el Papa hace todo el resto. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre otro aspecto de la misa, que es la oración. Rezar es ante todo un diálogo, una relación personal. El hombre fue creado para este encuentro con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, relación perfecta de amor y de unidad. Jesús enseña a sus discípulos a rezar con la oración del Padre Nuestro y con ella nos introduce en el diálogo sincero y sencillo con Dios, animándolos a ir creando en ellos una conciencia filial, sabiendo decir Padre. También a nosotros nos invita a permanecer con Él, siendo la Eucaristía ese momento privilegiado de unión con Dios y los hermanos.
Vivir en esa presencia supone dialogar en silencio y para ello debemos tener la humildad de reconocernos pequeños, como el niño en brazos de su padre, confiando que todo lo recibimos de sus manos amorosas. Además, se necesita esa capacidad de asombro, de dejarse sorprender, como la tienen los más pequeños, para reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos llena de alegría y de esperanza para comenzar de nuevo. Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades. Nos invita al banquete nupcial en el que el esposo encuentra nuestra fragilidad y la sana para devolvernos a la unidad originaria de lo que somos, hijos de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a la tripulación del buque Cantabria, que presta su servicio en el Mediterráneo en favor de los inmigrantes. Gracias, gracias por lo que hacen. Muchas gracias. Saludo también a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los animo a acercarse a la Eucaristía para estar con el Señor, para sentarse a su lado y compartir con Él nuestra vida, escuchando su palabra que hace arder nuestro corazón. Gracias. Gracias, nosotros les damos al Santo Padre y gracias a vosotros por habernos acompañado durante esta mañana. En nombre de mi compañero Iván Prieto en el control técnico y Betty Marchetti aquí en el micrófono. Buenos días.